del mensaje Deudores de la carne. Hermano, yo estuve 2 semanas aquí predicándole bálsamo de Galaad, o sea, pasándole la mano y dándole palabras de fortaleza y mensajes de fortaleza. Yo sé que la semana pasada y el mensaje de hoy es un mensaje de confrontación y de reflexión, pero no lo tome mal, no lo tome en una forma negativa. Utilice esta palabra para que su vida espiritual crezca y aprenda. Necesitamos aprender. Amén. Así que, deudores de la carne. La semana pasada establecimos de qué manera el ser humano había incurrido en una deuda espiritual. Y comenzamos y pusimos como ejemplo a Adán. Y dijimos que Adán era nuestro primer ejemplo de lo que es hipotecar la carne. Establecimos que Adán y Eva, al incurrir en desobediencia, violentaron las normas espirituales, y el ser humano espiritualmente entró en un proceso de deuda. La carne accedió a la tentación y comenzó y activó un mundo espiritual. Y usted dice, ¿pero por qué deudores de la carne? Porque cuando usted obedece los deseos y los instintos de su carne, eso va a tener unas consecuencias espirituales que lo van a endeudar espiritualmente. Y la semana pasada establecimos la historia de Adán, hablamos de la historia de Sansón, dijimos que Sansón entró en una deuda con su carne, comenzó a negociar con Dalila, y establecimos que en esa conversación hubieron mentiras. Y la carne, cuando te enreda, comienza a ver mentira, y la mentira produce cosas malas. El diablo es padre de mentira. Y ella lo engañó, y él engañó a Dalila. Y todo terminó con que espiritualmente Sansón se endeudó con la carne y terminó muerto. Pagó con su vida. Hablamos de David. David, en el momento de estar en la guerra, en lugar de irse a la guerra, David se entretuvo mirando a una mujer. Era el momento de ir a la guerra. Cuando los reyes salían a la guerra, él se quedó entretenido en su casa. Le dijimos que cuando usted se entretiene en su casa, en lugar de ir a donde Dios lo quiere, usted tiene problemas. En la casa uno dice, no, yo me quedo en mi casa, pero no siempre la casa es el lugar de donde Dios te quiere a ti. Hay momentos en que Dios no te quiere en tu casa, te quiere en la batalla, en la guerra. Ay, pastor, que si llueve, pastor, que si hay peligro en la calle. Y mira, mejor es perecer haciendo la voluntad de Dios que perecer en desobediencia. Amén. No, yo no quiero perecer de ninguna manera. Pues el que quiera salvar su vida la perderá. Lo dice Cristo, el que quiera salvar su vida la perderá. Y el que pierda su vida por mi causa, a vida eterna la ganará. Amén. Y establecimos que la deuda que incurrió David con su carne, dentro de las consecuencias que trajo, una de ellas fue que comenzaron a perder la guerra. Salían a la batalla y perdían la guerra. A veces estamos perdiendo nuestras guerras, nuestras batallas. ¿Y por qué? Porque nosotros hemos incurrido en una deuda espiritual con nuestra carne. Y eso trae un efecto espiritual. Otra consecuencia que tuvo David es que la espada no se apartó de su casa. Todo el tiempo hubo conflicto en su familia. Y otra de las consecuencias fue que el hijo del embarazo con Betsabé, su hijo murió.
pagó con su vida. Ahora, ¿cuáles son los efectos espirituales de la deuda de la carne? Lo dijimos la semana pasada. Conforme al libro de Santiago, cuando el ser humano obedece a su carne en su concupiscencia, esta producirá pecado y el pecado producirá muerte. Pablo dice en Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, entienda eso. Si usted obedece a los designios de su carne, es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué es vivir según la carne? Que tú haces todo lo que la carne te pide. La carne lo que te pida, tú se lo das. Y cuando tú haces todo lo que la carne te pide, aquí dice que no puedes agradar a Dios. Porque tú le tienes que poner freno a tu carne. Tú no puedes hacer todo lo que te viene a la mente. Y nosotros no podemos tampoco estar reaccionando por nuestra alma y por nuestras emociones. Ahora mismo aquí a nivel de nuestro país tenemos ahora mismo un caso de este joven que se ha buscado prisión, ha puesto a sufrir a 2 familias por obedecer los impulsos de su carne. Así que, hermano, mire, entienda que una reacción en un momento de coraje puede endeudarlo para el resto de su vida. A veces es mejor comerse el orgullo. Amén. Cómase el orgullo. Mejor pierda una batalla y no la guerra. Aprenda. Hay momentos en que tenemos que ceder. Cristo dijo: el que quiera ir contigo a 1 milla, ve con él 2. El que quiera tu túnica, dale tu capa. ¿Qué quiere decir esto? El Señor nos está aconsejando: no le hagas caso a tu carne, no te metas en problemas, no te metas en cosas en las que yo no te he mandado a meterte. Ahora, yo les dije que en el Nuevo Testamento habían casos también de deudores de la carne, porque la semana pasada hablamos de 3 casos del Antiguo Testamento. Hoy vamos a hablar en 1 Corintios capítulo 5. Y esto es un caso muy conocido porque se trabaja mucho, sobre todo en la escuela bíblica, un caso de inmoralidad dentro de los cristianos, dentro de la iglesia. Y yo quiero que usted escuche lo que yo voy a enseñar. Te explico. Porque si usted, mi hermano, si usted no aprende, usted va a cometer los mismos errores. Y yo quiero que usted aprenda. Yo tengo una versión que no es la Reina Valera. Yo busqué la traducción lenguaje actual porque me gustó más como lo presenta. El versículo 1 dice así, para que lo quiera seguir, en 1 Corintios 5, 1, dice: ya todo el mundo sabe que uno de ustedes está viviendo con su madrastra, como si viviera con su esposa. Eso está muy mal. Ni siquiera los que no son cristianos hacen algo así. Ahí está Pablo hablándole, diciéndole: sé que hay uno de ustedes que está en fornicación con su madrastra. ¿Usted se cree que eso solamente pasaba en el siglo XXI? O sea, ahí están los apóstoles con la unción del santo y tienen un tipo viviendo con su madrastra en la iglesia. Y ustedes se sienten orgullosos de esto. Verso 2. Cuando deberían estar avergonzados y haber echado de la iglesia a ese hombre. ¿Cómo? ¿Usted escuchó, Anthony, lo que dijo? ¿Qué había que hacer con ese hombre? Echarlo de la iglesia.
no toma una decisión así de alguien que esté viviendo en una forma así en la iglesia y lo que te dicen, ese pastor, esa iglesia no tiene amor. Perdóname, sí tenemos amor. Lo que no tenemos es tolerancia contra el que quiere pecar deliberadamente. Porque el que se equivoca y comete un error, hay restauración y hay misericordia y hay perdón. Pero el que lo hace adrede y quiere seguir viviendo en su pecado, pues entonces tiene que irse al mundo. Amén. Y ustedes se sienten orgullosos de esto. Pablo los está confrontando. Deberían de sentirse avergonzados y haber echado de la iglesia a este hombre. Yo he tenido que trabajar con casos así. Yo he tenido gente viviendo dentro de la iglesia en esa condición y he tenido que romper la radiola y me han amenazado hasta de muerte. Créame, a este pastor lo han amenazado de muerte por confrontar a personas que están teniendo este tipo de conducta dentro de la iglesia y lo niegan y lo niegan y lo niegan, y hay testigos y hay evidencia y lo siguen negando. Verso 3 dice: yo, aunque estoy lejos, siempre me preocupo y pienso en ustedes. Así que la próxima vez que se reúnan, en la versión Reina Valera dice, ustedes con mi espíritu, y lo que quieren decir es con mi decisión, háganse de cuenta que yo estoy con ustedes. Y recuerden que tienen el poder y la autoridad del Señor Jesús. Por eso, de parte de Jesucristo, les digo que ese hombre es culpable. Mira lo que Pablo está diciendo. La iglesia tiene la autoridad. Nosotros tenemos la autoridad del cielo para juzgar dentro de la iglesia. No para abusar del poder, no para utilizar ese verso para dañar a la gente, sino para juzgar conforme a la palabra al que está viviendo en una forma desordenada. Hermano, yo quiero establecer que las escrituras, no se te olvide, las escrituras capacitan al creyente, al cuerpo de Cristo, para juzgar todas las cosas conforme a la palabra. La consecuencia de la deuda del que vivía en fornicación con su madrastra fue señalado públicamente. Y hoy día nosotros trabajamos con los casos y los tratamos de mantener lo más callados posible. Pero llega un punto en que la situación afecta el cuerpo y hay que hablar públicamente y decirle: esta persona está mal. Y está sentado en medio nuestro, pero está en pecado. Y no quiere cambiar. Y nos está dividiendo como iglesia. Y créame que este pastor lo ha tenido que hacer en otros pastorados. You understand me, Miguel? Yeah. He tenido que señalar el pecado públicamente y me ha costado amenazas. Así que usted no crea que este pastor se marchita porque hablen mal de él, porque el pastor toma una decisión contra una persona, porque ya lo he hecho. Pero me fundamento en la palabra. Las consecuencias de la deuda del que vive en fornicación con su madrastra fue señalarlo públicamente, sacarlo de la congregación de los santos. La segunda consecuencia fue que se ha entregado al diablo, a Satanás, para que físicamente el enemigo destruya su carne, pero que se salve espiritualmente. ¡Uy! Cuando usted lee el relato de la Santa Cena, el apóstol dice que hay enfermos, debilitados y muchos han muerto por participar del cuerpo de Cristo indignamente.
¿Escuchó? Cuando usted vive en una forma indigna dentro de la iglesia, usted se puede enfermar, usted se puede debilitar o usted se puede morir. Y oran por usted y usted no se sana. Porque el problema no está en que usted esté enfermo, el problema, la enfermedad es interna, es del espíritu. Y lo que se tiene que sanar es tu espíritu para que tu cuerpo se sane. Porque estás en pecado y tu pecado está produciendo esas consecuencias. Yo sé que esto es difícil de entender para mucha gente. Hay enfermedades que vienen como parte de una prueba. Son pruebas de fe. Hay enfermedades que vienen sencillamente porque te llegó la hora. Tu pastor ha estado enfermo. Y la Biblia dice que este cuerpo, dice el libro de Eclesiastés, dice que los que miran por la ventana se oscurecerán. Y Eclesiastés te va mencionando que el pelo se va a poner blanco y te vas a seguir desgastando. Y yo le hablaba con alguien aquí en estos días y le decía que en Sierra Bayamón había un diácono que se paraba en la puerta, el hermano Serrano. Y el hermano Serrano, me acuerdo que un día, ya yo era ministro certificado del concilio, me dijo: Manu Manzané, pues sabía que yo salía a evangelizar y oraba por los enfermos. Y él me decía: ¿sabe, hermano Manzané? La única enfermedad de la que la gente no se va a sanar es la que el Señor ha permitido para llevárselo. Usted puede estar de acuerdo con esa declaración o puede estar en contra, pero eso me lo dijo un viejo sabio, que el Señor nos sana y nos levanta, o sencillamente decide que este es el momento de tu partida. Hay hombres de Dios, por ejemplo, nosotros tenemos un caso aquí de un evangelista muy conocido, un siervo que aquí todo el mundo ha tirado, como Gille, que partió con el Señor. Cuando Gille partió con el Señor, como consecuencia de una enfermedad, él murió por una enfermedad, y él no oraba por los enfermos y se sanaba, ¿verdad que sí? Pero le llegó su hora. Mi mamá trabajaba con deambulantes, mi mamá trabajaba en evangelismo, mi mamá me sostenía en la obra misionera. Era una mujer de oración, una mujer de fe, y llegó su hora y se fue. No le estoy apagando la fe a nadie, porque de la misma manera le quiero decir que yo he orado y he visto y soy testigo. Por ejemplo, en una campaña de Gille, yo acompañé a Gille en una campaña en España, y yo era parte del equipo de trabajo de Gille. Y yo estaba frente a la tarima y ella estaba predicando ahí. Había un grupo de puertorriqueños aquí. Y pasaron los enfermos. Yo estaba vestido, camisa blanca, pantalón negro y zapatos blancos. Era bien chévere. Y los zapatos eran de charol, papá. Para que te jarte. Pero miren lo que me pasó, como Dios prueba a uno. Mira cómo Dios prueba a uno. El Gille ha hecho una oración, y un muchacho que tenía SIDA, HIV. Allí cuando él dijo: y por su llaga fueron sanados. ¿Sabe qué pasó? El muchacho hizo, vomitó y botó una bola de sangre. ¿Y adivina dónde cayó? En los zapatos blancos míos. Créanme. ¿Sabe qué pasó? Esa semana el muchacho fue con los resultados de que estaba sano. Eso lo viví yo. Yo vi gente con muelas platificadas. Yo la vi, yo lo vi. Aparte de que lo vi, a mí me pasó también. ¿Usted cree? Dios es poderoso. Dios salva, Dios sana. Pero cuando hay gente que viven endeudados con la carne, eso trae consecuencias. Y cuando hay un enfermo que está enfermo por eso, hay muchos enfermos entre vosotros y debilitados, y muchos duermen a consecuencia de no discernir el cuerpo de Cristo. No juegue con la fe. Mira lo que dice Pablo. Y que, verso 5, estoy en el relato del hombre, 1 Corintios, y que deben entregarlo a Satanás. De ese modo, aunque Satanás destruya su cuerpo, su espíritu se salvará cuando vuelva al Señor. O sea, cuando vuelva el Señor.
No está bien que ustedes se sientan orgullosos de esto, dice Pablo. Seguramente deben de entender que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Sabe qué está diciendo, verdad? No permitan estos pecadillos en la iglesia. Ay, ustedes me están obligando a contestar una pregunta. La voy a contestar. Hace 2 años yo estaba en la organización del Día de Clamor a Dios, que dicho sea de paso, se acerca en estos días. El lunes que viene, frente al Capitolio. Y yo estaba allí organizando ese día, estábamos brigando con la tarima. Y me llegó un hermano en la fe. Y estábamos hablando, tú sabes, de la gente que se convierte, de la forma que viven y qué sé yo qué. Y me dice, yo no sé por qué hay tantos escándalos, porque pecado es pecado. Y yo dije, bueno, yo no estoy completamente de acuerdo con esa declaración. Porque él decía, no, porque lo que decía era que tan pecado era adulterio, fornicación, que como por ejemplo decir una mentira o whatever, no lo que fuera. Sorry por esa expresión, a mi esposa no le gusta que la use. Hermano, yo me tuve que sentar con él y explicarle lo siguiente. Dice la Biblia que hay pecado en la carne y hay pecado fuera de la carne. El pecado de la carne trae muerte. Porque estás pecando contra el templo del Espíritu Santo. Lea la Biblia. Hay pecado de muerte y pecado que no es de muerte. Ah, pues pastor, entonces puedo mentir. Porque es que la mentira, cuando tú mientes, tú estás entrando en el terreno del diablo, porque el diablo es padre de mentira. O sea, que lo mejor que le puedo decir, pórtese bien. Como dice por ahí una señora con la que yo no necesariamente estoy de acuerdo con todo lo que dice y hace, sea cortés, ande con cuidado, respete para que lo respeten y que Dios lo bendiga. ¿Usted me entiende, verdad? He dicho, mire, pórtese bien, hermano. No somos perfectos, pero andamos en camino de perfección. Ok, seguimos. Hermano, mire, ¿por qué estamos utilizando el tema deudores de la carne? Porque cuando obedezcamos a la carne en su concupiscencia, tendremos que pagar consecuencias. Y a veces las consecuencias las tenemos que pagar aunque hayamos pedido perdón. Ah, tú pediste perdón, pero tú te das cuenta que sigue la consecuencia. Bueno, porque el Señor te perdonó espiritualmente y ya tú espiritualmente estás librado de la deuda. Pero tienes que pagar la consecuencia de lo que hiciste. Te diste cuenta que haber comprado ese carro no fue una buena decisión. O esa casa, o ese juego de muebles, o ese reloj, o esa sortija. Y entonces tú te vas a oración y dices, Señor, ayúdame, Señor, a salir de esto. Yo no quiero que se me dañe mi crédito, yo no quiero esto, yo no quiero lo otro. Y perdóname y dame la sabiduría y que esto no lo vuelvo a hacer más. Y el Señor te dice, ok, yo te perdono. Te voy a dar la sabiduría de ahora en adelante para que puedas decidir correctamente. Pero tienes que pagar el reloj. Tienes que pagar la casa, tienes que pagar el carro. Ay, no lo puedo pagar. Pues tienes que entregarlo y entonces tienes que asumir la consecuencia de haberlo entregado. ¿Qué quiero decir? Tus decisiones incurren en consecuencias. Amén. Siempre habrá una consecuencia. Ah, embarazaste a una muchacha. Ah, que no te quieres casar con ella. Ok, pero tienes que mantener al muchacho. Tienes que mantener al muchacho. No te hagas el chivo o la chiva loca. Ahora lo tienes que cuidar, lo tienes que criar. Así que siempre que hablamos de deuda es porque siempre habrá una consecuencia. Va a haber una consecuencia. Ahora, nosotros lo que queremos con este mensaje es que usted sea librado
y usted no incurra en deuda con la carne, y a la misma vez que si usted ya está endeudado con la carne, aprenda cómo salir, y se lo vamos a enseñar ahora. ¿Qué podemos hacer cuando existe una deuda en la carne, pero ahora queremos cambiar? Primeramente tenemos que morir al viejo hombre y comenzar a vivir una vida conforme al Espíritu. Mientras tú sigas viviendo pensando como zorro, como zorra vieja, porque eso es un refrán que se aquí en Puerto Rico, a los que me ven por las redes, aquí los que saben mucho dicen: yo soy una zorra vieja, soy un zorro viejo, yo sé lo que estoy haciendo. Pues mientras tú sigas viviendo así, seguirás endeudado con la carne. Mira lo que dice aquí, que para que tú puedas ser librado, tienes que comenzar a vivir en obediencia y conforme al Espíritu. Y lo voy a explicar ahora conforme a la Biblia. Pablo dice a los Romanos capítulo 8 verso 1, escúchenme, le estoy dando, ahora viene la medicina para que aprenda cómo salirse de eso. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Primeramente, no va a haber condenación espiritual por lo que hiciste. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De ahora en adelante vas a obedecer la voz de Dios. Y ahí va a comenzar tu proceso de liberación y de restauración. Segundo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ves lo que te dice ahí? Cuando tú comienzas a obedecer la ley del Espíritu, eres liberado de la ley de la carne. Ningún ser humano puede librarse por sí mismo de la ley del pecado. O sea, la deuda de la carne, no puedes librarte de ella sin la ayuda del Espíritu Santo. ¿Tú quieres ser librado de la esclavitud de la carne? Te necesitas la ayuda del Espíritu Santo. No lo vas a poder hacer por ti mismo. O sea, esto no es porque te portes bien, ni porque vengas a la iglesia todos los días. No, necesitas decirle: Espíritu Santo, yo quiero vivir conforme a tu ley. Yo quiero ser dirigido por ti. Yo no quiero que mi carne me esclavice o me siga esclavizando, que yo no siga tomando decisiones en la carne. Miren lo que dice la Biblia. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a Cristo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Ve lo que hizo Cristo? Adán nos endeudó y Cristo nos liberó. Cuando usted acepta el sacrificio de Cristo, usted es liberado de la deuda de la carne. Pero si usted no acepta el sacrificio de Cristo, usted sigue endeudado. Por eso es que al cielo van los que aceptan el sacrificio. A la presencia de Dios van los que aceptan la sangre del Cordero. Pero si usted vive toda la vida de espaldas a Dios, no crea que por herencia o por tradición usted va a llegar al cielo. No, usted tiene que aceptar lo que hizo el que pagó la deuda de Adán. El que pagó la deuda de Adán fue Cristo. Y cuando usted acepta el sacrificio de la cruz, Él pagó la deuda de Adán. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no estamos andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Miren lo que dice el verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Tú tienes el Espíritu de Cristo, tú eres de Él. Seguimos por aquí. Otra cosa que podemos hacer, hermano, una vez aceptamos la obra de Cristo en la cruz y comenzamos a vivir, que sabemos que ya no hay condenación, porque aunque vivíamos en pecado, incurrimos en deuda y espiritualmente necesitamos ser libres. Cristo nos liberó, aceptamos el sacrificio, aceptamos que Cristo pagó la deuda. Una vez eso ocurre, hay cosas que tú tienes que empezar a hacer. Por ejemplo, Pablo en el libro de los Efesios dice: el que hurtaba, no hurte más. ¿Te gustaba llevarte lo ajeno? No lo vuelvas a hacer. Si no trabaja,
haciendo con tus manos lo que es bueno, para que tengas que compartir con los que padecen necesidad. Verso 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. ¿Qué le está diciendo? Eras un mal hablado, ya no hables malo. Hello. ¿Te gustaban los toños y los ajos? Aquí Cristo, a través del apóstol, te dice, ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esas son cosas que tiene que hacer uno que quiere cambiar y que ha entrado en un proceso de vida nueva. Verso 30 dice, no contristéis el Espíritu Santo. ¿Cómo contristamos el Espíritu Santo? Cuando desobedecemos. Cristo pagó la deuda, acepté el sacrificio, pero sigo haciendo lo que me da la gana. Verso 31 dice, quítense de vosotros toda amargura. ¿Habrá gente amargada aquí? Aquí no los hay. ¿Habrá gente amargada aquí? ¿Habrá gente con el espíritu de Godzilla, como reseñó los otros días nuestro hermano Héctor? ¿No te acuerdas? Después te lo cuento. Enséñaselo. Hay gente que tiene un carácter de Godzilla, hermano. Mira, hermano, dice, y no conquisten el Espíritu Santo, dice, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia. Tú has sido liberado de la deuda de la carne. ¿Qué tú haces amargado? Si Cristo te liberó, vives todo el tiempo enojado, enojada. Peleas hasta con tu imagen en el espejo. Sí, yo conozco gente así que pelean hasta con ellos mismos. Parece que los bautizaron con limón. Dice, quítese todo enojo, toda ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. ¿Qué pasó con Adán? Adán incurrió en la deuda, pero miren lo que dice Pablo, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justificación de Cristo vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de Adán los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de Cristo los muchos serán constituidos justos. Adán nos endeudó, Cristo pagó la deuda. ¿Sabías que puedes correr a Jesús y a la vez estar enfocado en... Escucha esto, no te pierdas esto que te voy a decir ahora. ¿Sabías que puedes correr a Jesús y a la vez estar enfocado en ti mismo? Algunos corren a la cruz solamente para recibir algo de Dios. O vienen a Cristo por su gracia, por su misericordia, por salvación, por bendición o por algo que necesitan. Pero luego se dan la vuelta y actúan sin gracia, sin misericordia y le dan la espalda a Dios. Conozco mucha gente que después que Dios le hace el milagro, se van y no vuelven. Pero cuando usted está arrepentido, el arrepentimiento trae cambio. Amén. Conclusión, David. ¿Se acuerdan de David, que le hablé de David? Hermano, David, cuando llegó el punto en que David tocó fondo, ¿cuántos sabían que los seres humanos necesitamos tocar fondo? David tocó fondo. Cuando David tocó fondo, que fue en el momento en que perdió a su hijo, se murió su hijo. David perdió dos hijos. Uno se lo llevó al Señor y el otro se lo mataron. El bebé y Absalón. David
en el Salmo 51 se arrepiente. Y dice de la siguiente manera: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Qué hace David? Reconoce que fue rebelde. ¿Qué tiene que hacer uno que quiere cambiar y no vivir más endeudado con la carne? Reconocer su pecado. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, dice David. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David reconoció que él falló, que él debió haber estado en la guerra, que él no se debió haber involucrado con Betsabé, que él no debió haber mandado a matar a Urías Geteo. Lo reconoce, se arrepiente. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Sí, Dios ama que seamos verdaderos, que seamos originales. Hazme oír gozo y alegría y se requebrarán los huesos que has abatido. Verso 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Qué necesitamos nosotros de Dios? Un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. En el día de hoy, Él ha pagado tu deuda. Cristo ha pagado tu deuda. Ahora nos toca a nosotros hacer obras de arrepentimiento, frutos de arrepentimiento, vivir una vida agradable a Él. El que robaba ya no robe más. El que maldecía ya no maldiga más. El que mentía deje de mentir. Comencemos a hacer sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Las deudas se pagan. Cristo ha pagado la deuda espiritual. Ahora, habrá momentos en que aunque el Señor nos perdone, hay unas consecuencias que tenemos que enfrentar, que no se pueden borrar. Quedaron ahí, y nosotros con humildad y humillados ante Dios le decimos: Señor, ayúdame, sé que me equivoqué, pero necesito de ti. Vamos a estar puestos en pie. Hoy nos vamos tempranito porque el pastor tiene agenda el resto de la tarde.